El 10 de diciembre de 1999 asumió Fernando de la Rúa. La alianza llegaba al gobierno después de ganar con el 48% de los votos. Pero ¿cómo era el mapa político de esa Argentina que iban a tener que gobernar? En principio y contra todos los pronósticos, la candidata estrella gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Graciela Fernández Meijide, perdió contra el candidato peronista Carlos Rucauf, con lo cual la alianza iba a tener que gobernar un país sin tener de su lado a la provincia más importante a nivel económico y poblacional. El peronismo gobernaría 14 provincias, entre ellas las tres más pobladas, la ya mencionada Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, mientras que la alianza gobernaría solamente 6, además de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Qué pasaba en el Congreso? En la Cámara de Diputados eran primera minoría con 119 bancas, 83 de la UCR y 36 del FREPASO. Es decir que no tenían quórum propio ni mayoría. Y en el Senado la situación era peor, porque la mayoría y el quórum eran del peronismo. Y la alianza contaba con 21 bancas, 20 de la UCR y una sola del FREPASO. ¿Cómo se repartió el poder hacia adentro de la alianza? Esto es muy importante. Recordemos que la crisis de 2001 no fue solamente una crisis económica y social, sino también política. Dentro de la UCR, el partido mayoritario de la alianza, había dos grandes corrientes. Una encabezada por el expresidente Raúl Alfonsín, presidente del partido, y la otra, mucho más conservadora, encabezada por Fernando de la Rúa, presidente de la Nación. Así que de la Rúa, a cara de perro, tuvo que darle varios lugares en el gabinete a dirigentes radicales del alfonsinismo. Terraño fue nombrado jefe de gabinete, Federico Storani ministro del Interior y Ricardo Gil Lavedra ministro de Justicia. Además tuvo que ceder el cargo de ministro de Economía a uno de los economistas predilectos de Alfonsín, José Luis Machinea. Pero como de la Rúa de tonto no tenía nada, y eso es algo que me voy a encargar de desmitificar en estos videos, esa construcción de la Rúa como un dirigente tonto, sin personalidad, quedado, construcción que por supuesto a él le sirvió. Pero esto grábenselo, nadie en ningún país del mundo llega a ser presidente siendo tonto. Otra cosa es tener el timing político, la habilidad política para saber cómo moverte una vez que llegas al poder. De la Rúa claramente carecía de eso, lo vamos a ir viendo igual después en los próximos videos, pero de tonto de la Rúa no tenía nada. Y para cortarle ya de entrada las atribuciones a Machinea, le llenó el Ministerio de Economía y el resto del gabinete de economistas ortodoxos y de personas cercanas a su círculo íntimo. Y cuando digo círculo íntimo me refiero a amigos íntimos y a familiares de la Rúa, todos con un claro perfil pro mercado. Creó el Ministerio de Infraestructura y Vivienda a cargo de su amigo Nicolás Gallo, Ricardo López Murphy fue a Defensa, Adalberto Rodríguez Giavarini a Cancillería y Fernando de Santibáñez a la Secretaría de Inteligencia del Estado, es decir, la CIDE. En cuanto al FREPASO, solo tuvo 2 ministerios de un total de 10. Graciela Fernández Meijide en Desarrollo Social y Alberto Flamarique en Trabajo. Como ven, el FREPASO era un claro socio minoritario dentro de la alianza. No tenía esa estructura partidaria aceitada a nivel nacional que sí tenía la Unión Cívica Radical, partido centenario. Y eso se notó apenas asumieron, porque los distintos dirigentes frepasistas, Álvarez, Fernández Meijide, Flamarique, empezaron a actuar de manera descoordinada, desordenada, sin ningún tipo de organicidad. Sobre todo Flamarique, el ministro de Trabajo. Él había sido el principal operador político de Álvarez. Pero una vez en el gobierno empezó a alejarse de Álvarez y del FREPASO y empezó a acercarse, o más bien a atarse, a De la Rúa. Enfrente tenían un peronismo sin liderazgo claro, pero con varios candidatos, porque los gobernadores de las 3 provincias grandes, Rucauf, De la Sota y Reutemann, eran potenciales presidenciables para 2003, lo cual abría una batalla por el liderazgo del PJ en la que también entrarían Menem y Duhalde. Y también tendrían que negociar con el gremialismo. Por un lado, la CGT, que ya venía dividida hacia su interior en distintas facciones, una vez asumido el nuevo gobierno se separó definitivamente en 2. Por un lado, la CGT oficial, a cargo de Rodolfo Daer, y por otro la CGT intransigente o rebelde, a cargo de Hugo Moyano. Después estaba la CTA, que tenía varios miembros que eran parte del FREPASO.
Así que lógicamente el gobierno se apoyó mucho más en la CTA que en la CGT. La cosa es que la alianza, o mejor dicho, la UCR y el FREPASO, tenían como principal desafío poder construir esos mecanismos concretos para poder tomar decisiones, para poder resolver conflictos. En otras palabras, convertir una exitosa coalición electoral en una verdadera fuerza gobernante. Y eso tenían que hacerlo mientras lidiaban con la situación social y económica. Una situación social que era muy conflictiva. El gobierno debutó con una sangrienta represión en Corrientes a trabajadores estatales, docentes, jubilados, estudiantes y agrupaciones de desocupados que venían reclamando por sueldos atrasados y cortando desde julio de 1999 el puente que unía la capital provincial con la ciudad de Resistencia en Chaco. De la Rúa intervino la provincia, pero antes envió a Gendarmería para desalojar el puente. Y la represión terminó con la muerte de 2 ciudadanos, Federico Escobar y Mauro Ojeda, más de 40 personas heridas y 28 detenidas. Además de eso, el panorama económico también era muy complicado. Un altísimo déficit público y déficit externo, el desempleo subiendo cada vez más, los precios de los productos argentinos en caída y una enorme acumulación de pagos de deuda. Solo ese año, el año 2000, vencerían 11.000 millones. El principal objetivo era reducir o en lo posible eliminar el déficit fiscal. Déficit fiscal, el Estado gasta más dinero que sus ingresos fiscales por impuestos. Y eso, en palabras del gobierno, no lo iban a hacer recortando gastos, sino subiendo los ingresos del Estado. Un ajuste vía ingresos, que el gobierno bautizó paquete impositivo y que popularmente fue conocido como impuestazo. Ese impuestazo implicó la ampliación del IVA a las prepagas, al transporte aéreo y al terrestre de larga distancia, la suba del impuesto a las ganancias y nuevos impuestos para los autos 0 kilómetro, las jubilaciones y los bienes personales. Además se realizó una convocatoria a una moratoria fiscal que fue bastante exitosa, reducciones en los salarios, jubilaciones anticipadas y se le quitó a la CGT el Fondo Solidario de Obras Sociales, que equivalía a unos 300 millones de dólares. Tuvo, por supuesto, un rotundo apoyo del FMI y del BID, que le otorgaron al gobierno un nuevo préstamo, escuchen esta cifra, de 8.700 millones de dólares. ¿Para qué? Para que el gobierno pueda pagar los vencimientos de la deuda de ese año. O sea, un nuevo préstamo para pagar la deuda de los préstamos anteriores. Según el gobierno, este plan iba a generar confianza y eso iba a hacer que el crédito público y privado bajen sus tasas y así llegarían al país nuevos capitales y nuevas inversiones. Y eso a su vez aumentaría el consumo, lo cual también aumentaría la recaudación y eso haría bajar el déficit, bla 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 bla, la misma zaraza liberal de siempre. Bueno, no pasó nada de eso, sino todo lo contrario. La gente tenía menos guita, tenía que pagar más impuestos, sufrieron recortes, los salarios perdieron poder de compra. Y ahí de la Rúa dijo, bueno, si esto no funciona con un ajuste, tiene que funcionar con 2. Y en febrero lanzó el segundo ajuste. Y esta vez sí con recortes incluidos, porque decidió no renovar los contratos de 18.000 empleados estatales, dar de baja a quienes ya habían sido contratados el año anterior y aplicar retiros voluntarios y jubilaciones forzosas. Y sin dudas la vedette de este ajuste, la ley de reforma laboral exigida por el FMI, que una vez aprobada implicó periodos de pruebas más largos, el aumento de la edad jubilatoria, la descentralización de los acuerdos gremiales y le permitió a los empleadores disminuir los aportes patronales y de seguridad social. Pero aún así la economía seguía sin despegar. Rarísimo, ¿no? Le sacás plata a la gente en vez de ponerle plata en el bolsillo. La gente tiene menos guita, deja de consumir. Rarísimo que la economía no despegue. Así que en mayo llegó el tercer ajuste, mucho más duro que los anteriores. Se aplicó un descuento del 8 al 20% para todos los empleados estatales con sueldos mayores a 1.000 pesos. Se eliminaron los subsidios para algunas economías regionales, especialmente el tabaco y combustibles. Y se recortaron las jubilaciones y el presupuesto de las universidades públicas. Los 2 primeros ajustes no habían implicado ningún tipo de costo político. Ahora, 3 ajustes en solo 6 meses de gobierno y encima una ley de flexibilización laboral ya era demasiado. Por suerte, así también lo entendió el sindicalismo, que se iluminó y realizó un paro en conjunto, es decir, las 2 CGT y la CTA. Y en el interior del país la situación era mucho más alarmante. Ya se habían dado varios estallidos sociales, el mayor de ellos en General Mosconi y Tartagal, provincia de Salta, una zona que ya había sido escenario de estallidos y cortes desde
en 1997. Y en el mes de mayo se produjo un nuevo corte en protesta por los nuevos ajustes y por la no renovación de los planes. De la Rúa usó la misma estrategia que el gobierno anterior: desalojar el puente con gendarmería y con la policía local, obteniendo el aval de un juez federal. La gendarmería llegó a Mosconi en plena madrugada, ocupó la iglesia, el hospital, el cuartel de bomberos para que no se pudiera dar alarma a los vecinos, y mientras la gente dormía se empezaron a meter casa por casa para detener personas, estuvieran o no involucradas con las manifestaciones. Cualquier semejanza con la dictadura militar es mera coincidencia. Vieron que los hombres de Mario andaban buscando una Gestapo para los sindicalistas y para trabajadores. Bueno, estos ya tenían una Gestapo y por lo visto funcionaba bastante bien. Esto provocó la ira de la población de General Mosconi, que realizaron otro corte al que se sumaron miles de personas de Tartagal, Salvador Massa y Aguaray. Prendieron fuego la municipalidad y el ex banco provincial privatizado, tomaron la comisaría y liberaron la iglesia y el hospital. Así lograron expulsar a la gendarmería de la ciudad, pero dejando como saldo 3 ciudadanos muertos en circunstancias que nunca se aclararon: Orlando Justiniano, Alejandro Gómez y Víctor Jofré. De la Rúa terminó accediendo a casi todas las demandas. Duplicó la cantidad de planes, pagó los sueldos atrasados y prometió que no habría ningún procesado. Pero durante el año 2000 otro lugar se convertiría en el foco de protesta piquetera: el conurbano bonaerense. En Florencio Varela se destacó el movimiento Teresa Rodríguez y el movimiento de trabajadores desocupados, ambos de línea guevarista, mientras que en Lomas de Zamora y en Berazategui se destacaría Polo Obrero, ligado al Partido Obrero de línea trotskista y conducido por Néstor Pitrola. Y en La Matanza, las dos organizaciones que serían la cara más visible del movimiento piquetero a nivel nacional: la Federación Tierra y Vivienda, liderada por el concejal municipal Luis Delía, militante de la democracia cristiana y cercano al peronismo, y Corriente Clasista y Combativa, ligada al Partido Comunista Revolucionario y conducida en La Matanza por Juan Carlos Alderete, pero también con mucho peso en las provincias del norte. Estas dos organizaciones, Federación Tierra y Vivienda y Corriente Clasista y Combativa, tenían una capacidad de movilización y de convocatoria muy superior al resto, lo cual las volvería un actor político cada vez más importante. En junio de 2000 todas estas organizaciones realizaron el primer corte de ruta coordinado, reclamando trabajo, alimentos para los comedores, remedios, materiales para la construcción y aumento de los planes. La situación social era un hervidero, la situación económica no mejoraba y lo peor que podía pasar en ese contexto era sumar a la crisis económica y social una crisis política. Spoiler, terminó pasando eso. Pero no nos adelantemos. Antes de seguir, si llegaste hasta acá es porque el video te está gustando, así que dale like, suscríbete al canal y muy importante, si querés colaborar para que siga haciendo videos como este, podés hacerlo comprándome un cafecito en el link que está en la casilla de descripción, o también lo voy a dejar en el primer comentario. Ahora sí, volvamos a la alianza. La alianza que había llegado al gobierno con la lucha contra la corrupción como principal eslogan para diferenciarse del menemismo. Así que sus votantes esperaban que, además de tanto ajuste, empiece a activar un poco con ese tema. Y en un principio lo hizo. Creó la Oficina Anticorrupción, un organismo estatal que dependía de Presidencia de la Nación y que sería el encargado de recibir las denuncias y de articular con el Poder Judicial. Así comenzaron a ser investigados y procesados distintos funcionarios menemistas como María Julia Alzogaray, la ex secretaria de Medio Ambiente, o Víctor Alderete, el ex director del PAMI. En principio ninguno con vinculación orgánica dentro del peronismo. Había que garantizar la convivencia con el PJ. Lo cierto es que gracias a estas medidas y a algunas políticas de derechos humanos, en los primeros meses de 2000 la imagen de aprobación del gobierno era muy alta, del 70%. Eso les permitió adelantar las elecciones para jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ganar con una lista encabezada por Aníbal Ibarra del FREPASO y Cecilia Felgueras de la Unión Cívica Radical. 3 ajustes y una ley de flexibilización laboral solo podían ser tolerados con la promesa de que en algún momento iban a dar sus frutos y con la promesa de que se había terminado la impunidad. Pero, y acá viene mi parte favorita del video, me pongo en modo intrusos, porque empezaron a correr rumores de que el gobierno había comprado el voto de varios senadores para aprobar la ley de reforma laboral y que lo había hecho con plata de la CIDE. La ley se había aprobado a fines de abril, pero los rumores de sobornos aparecieron recién 2 meses después, más específicamente el 25 de junio. En el diario La Nación, el periodista Joaquín Morales Solá mencionó los sobornos, pero lo hizo en un párrafo chiquitito, apartado, sin mencionar ningún tipo de prueba y sin demasiada precisión. La tiró a ver si prendía y no prendió. Y quizás uno de los motivos por los cuales no prendió es que el día anterior, la madrugada anterior, había muerto sorpresivamente en un accidente de auto
candidato el cantante Rodrigo Bueno, el Potro, que estaba en el auge de su carrera. Entonces los medios hablaban solo de eso. Pasaron los meses y a mediados de agosto, Hugo Moyano, un férreo opositor de la flexibilización laboral, comentó en un programa de televisión que el propio ministro Flammarique le había confesado los sobornos. Y ahí explotó todo. El senador Antonio Cafiero acusó ante la prensa y en la justicia a varios de sus compañeros. Ángel Pardo, Eduardo Bauzá, Ramón Palito Ortega. Y eso fue suficiente para que el vicepresidente Álvarez, que siempre se había mostrado como un paladín de la lucha contra la corrupción, pidiera adelantar las elecciones directas a senadores que estaban previstas para 2001 y cambiar las autoridades de las comisiones y a los presidentes de bloque. En sus propias palabras, refundar el Senado. De la Rúa no solamente no apoyó al vicepresidente, sino que se reunió con senadores del peronismo en la Quinta de Olivos para expresarles su total confianza en el bloque opositor y en la honradez del Senado. Y no solo eso, sino que tuvo una reunión secreta con la persona menos pensada. ¿Adivinen con quién? ¿Con Cavallo? No, con él no. ¿Con Alfonsín? Tampoco. ¿Con Fernández Meijide? Tampoco. ¿Duhalde? No, tampoco. Rucauf, no. Reutemann, no. De la Sota, no. Shakira, no. Con el Carlo, con el ex presidente Menem. Una reunión secreta que terminó saliendo a la luz, así que después tuvieron que hacer otra en público en la Casa Rosada. En esa ocasión ambos declararon que era la justicia la que tenía que actuar y Menem se ofreció a darle su apoyo a De la Rúa en el Congreso. ¿Qué era esta especie de pacto entre De la Rúa y Menem? Rosca. A De la Rúa le convenía, de alguna manera, unificar toda la oposición en una sola persona y negociar con una sola persona, mientras que a Menem, cuyo liderazgo en el PJ estaba bastante cuestionado, también le convenía que el presidente lo elija a él como principal interlocutor. Álvarez afirmaba que los funcionarios sospechados tenían que dar un paso al costado, especialmente Flammarique y de Santibáñez. De la Rúa no pensaba eso. Decía, hey, si le pido la renuncia a los ministros, de alguna forma va a ser reconocer que hubo coimas en el Senado, que existieron esos sobornos. Así que hizo todo lo contrario. A Santibáñez lo dejó en la CIDE, pero a Flammarique le dio un ascenso y lo designó secretario general de la presidencia. En su lugar, nombró ministra de Trabajo a Patricia Bullrich. De esta manera, en el pensamiento de la Rúa se demostraba que no hubo coimas en el Senado y por otro lado también mostraba el respeto por las instituciones al dejar que la causa siga por la vía judicial. Y además aprovechó y dijo, esta es la mía, y se limpió a los ministros de la UCR, especialmente a los alfonsinistas. Echó al jefe de gabinete Terraño y al ministro de Justicia Gil Lavedra y en su lugar nombró a Cristian Colombo, uno de sus más íntimos amigos, y a su hermano Jorge de la Rúa. Con lo cual el gobierno quedaba con un gabinete mucho más de la rúista, con la intención de demostrar cierta autoridad presidencial, de golpear la mesa y decir yo soy el presidente. Pero lo único que generó fue aislamiento dentro de su propio espacio, dentro de su propio partido y una ruptura definitiva con el vicepresidente. Álvarez asistió a la jura de los ministros y de hecho se mostró sonriente al lado del presidente. Pero su venganza vino a la mañana siguiente. Juntó a la prensa y anunció su decisión de renunciar a su cargo a menos de 10 meses de haber asumido, y sin consultar absolutamente a nadie. Todos los miembros de la coalición se enteraron por la prensa. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Lo hago para poder decir con libertad lo que siento y lo que pienso. Una verdadera bomba política. Tanto que un grupo de personas se movilizó a la casa de Chacho Álvarez y especularon con que iba a ser una movilización masiva y hasta armaron parlantes para que el vicepresidente dé su discurso desde el balcón ante toda una multitud que clamaba por su regreso. Incluso Reutemann afirmó, es muy fuerte esto, Chacho Álvarez va a ser el nuevo Perón. Obviamente no pasó eso, pero sí se produjo la salida del gabinete de Flammarique y de Santibáñez. En principio la renuncia no implicó una ruptura de la alianza, ni tampoco un enfrentamiento directo entre De la Rúa y Álvarez. No es que se empezaron a matar en declaraciones, en la prensa, etc. No pasó eso. De hecho, a los pocos días se mostraron juntos en público para afianzar de alguna forma esta idea de que la alianza seguía más unida que nunca. Pero esa renuncia había marcado un antes y un después, y las consecuencias políticas se empezarían a notar muy pronto.
Álvarez y de la Rúa se mostraron por segunda vez en público, abrazándose en un exagerado intento de mostrar unidad, pero aunque el presidente lo negara, la crisis política estaba. Y la prueba fue que 14 diputados y diputadas frepacistas, entre quienes estaban Graciela Ocaña y María América González, rompieron con el gobierno, y la mayoría se nucleó bajo el liderazgo de Elisa Carrió de la Unión Cívica Radical, formando el ARI. La alianza había llegado al gobierno con la promesa de la renovación institucional y la mar en coche, pero con la renuncia de Álvarez y con el pésimo manejo del caso de las coimas en el Senado, esa promesa se había esfumado por completo. Para noviembre de 2000 la imagen del gobierno era bastante mala, 40% de aprobación, y para colmo la economía iba de mal en peor. La solución que encontró el gobierno al tema económico fue otra vez ajuste, un cuarto ajuste, y al igual que en las otras ocasiones, buscando garantizar la paz con los mercados. Esta vez con el llamado Pacto Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal, otro nombre pomposo, un acuerdo con los gobernadores para hacer una rebaja general en las partidas presupuestarias de sus provincias a cambio de futuros aumentos. Además, en el presupuesto para el año 2001 se incluyeron rebajas en la prestación básica universal que el Estado pagaba a todos los jubilados y pensionados, pero como el Frepaso se negó rotundamente a votarla, de la Rúa terminó implementando esa rebaja por decreto. La postura férrea de la Rúa de ajustar, ajustar, ajustar y ajustar, 4 ajustes en un año, fue premiada por el FMI con una nueva ayuda extraordinaria de $40.000 millones, que se entregarían en cuotas trimestrales de 2.000 millones. Este préstamo se conoció como Blindaje 2001 y fue anunciado con todas las pompas a mediados de diciembre, afirmando que eso daba confianza a los mercados y que a partir de ahí Argentina iba a empezar a crecer. Pero puertas adentro sabían que la situación era más alarmante de lo que mostraban, y se hablaba cada vez más de la posibilidad que Domingo Cavallo vuelva a ser ministro de Economía en reemplazo de Machinea. Era el único que podía domar la economía garantizando la convertibilidad. Al fin de cuentas era el padre de la criatura. Cavallo, que tampoco era ningún tonto, había empezado a dar charlas y conferencias financiadas por empresarios y banqueros, y varias entrevistas en las que prometía que el país podría crecer a tasas del 10% en 2001 si él se hacía cargo de la economía. Machinea estaba cada vez más entre la espada y la pared, porque a pesar de las constantes promesas de reactivación económica, los ajustes solo habían empeorado la situación, y con ello la conflictividad social. En distintas provincias y en el conurbano bonaerense, las manifestaciones de desocupados eran cada vez más constantes y la represión por parte del Estado cada vez más sangrienta. Y en ese sentido, noviembre fue un punto de inflexión en la protesta social. Se realizó el tercer paro general de 36 horas con la unión de las 3 centrales sindicales y además distintos cortes con una gran coordinación y masividad. En varios municipios del conurbano como La Matanza, Quilmes, Lanús, Almirante Brown, Florencio Varela, Bernal, La Plata, y en algunas provincias como Salta, Jujuy, Chaco, Catamarca, Tucumán, Neuquén, Corrientes y Santa Fe. Cortes que en algunos casos duraron casi un mes. El gobierno logró calmar algunos de estos conflictos sacándole el control de los planes a las agrupaciones y aumentándolos en algunos casos, pero en otros eligió utilizar la represión, la judicialización de la protesta y el recorte de los planes. Y eso solo empeoró la situación. En General Mosconi y Tartagal, grupos de desocupados, trabajadores estatales y empleados de una empresa de transporte local realizaron un corte de ruta de más de 10 días reclamando por los despidos recientes y por el atraso de sueldo de 8 meses. La represión por parte de la policía local y la gendarmería terminó con el asesinato de uno de los choferes despedidos, Aníbal Verón, lo que desató una increíble pueblada en la que prendieron fuego la comisaría, varios edificios públicos y el garage de la empresa donde trabajaba el chofer asesinado. En diciembre de 2000 se conformó el primer Congreso de Trabajadores y Desocupados del Norte de Salta y empezó a sonar cada vez más fuerte la idea de crear una coordinadora nacional para unificar la capacidad de negociación de las agrupaciones piqueteras. Delía afirmaba: hay que hacer de cada barrio un piquete, de cada barrio una barricada, hay que juntar las organizaciones. Así, en su primer año de mandato, el gobierno de la Alianza solo había respondido con ajuste y represión. Y su estrategia de complacer a los mercados para así reactivar la economía no funcionaba. Argentina llegaba a 2001 con peores indicadores que los que tenía a fines de 1999, cuando asumió el gobierno de la Alianza. Y una cosa era segura: el año 2001 iba a traer nuevos ajustes y nuevos recortes. Lo que todavía no se sabía, aunque quizás algunos sí se lo imaginaban, es que esas políticas económicas iban a traer la peor crisis política, económica y social de toda nuestra historia.
Este fue el tercer video de una pequeña serie en la que vamos a recorrer de manera detallada el camino hacia el estallido de 2001. En el próximo capítulo ya nos metemos en ese año, en 2001, para ver la llegada de López Murphy, el regreso de Cavallo, la terrible crisis política que va a desatar la derrota de la Alianza en las elecciones legislativas de octubre, la polémica ley de déficit cero y la implementación del famoso corralito. No te olvides de darle like a este video, de suscribirte al canal y de colaborar con un cafecito para que yo pueda seguir haciendo contenido. Si no podés, compartir este canal y esta serie en todos lados. Nos vemos en el próximo video. Chau.